Amigos, reciban cordial saludo. Somos Ministerio Fiel y Verdadero, llevando palabra de Dios, llevando las buenas nuevas, llevando palabra de advertencia y palabra de urgencia para todos aquellos que están lejos del Señor, para todos aquellos que no han querido volver a la senda antigua, para todos aquellos que siguen pensando que nada va a suceder cuando todo se está cumpliendo. Dios hace varios años advirtió muchas cosas. Desde el 2016 empezó a decir, va a morir mucha gente, estamos a puertas del apocalipsis. Hasta el 2018 dijo, el tiempo se acabó, estamos a puertas del apocalipsis. En el 2019 dijo, ya no les digas que el tiempo se acabó, diles que llegó la hora cero, que estamos a puertas del apocalipsis. En el 2020, cuando empezó la pandemia, dijo, diles bienvenidos al nuevo oro raya den mundial. Y dijo, diles que esta no es el primer encierro, que vienen más, que esta no es la primera peste, que vienen más. Yo lloraba mucho y me decía, pero ¿por qué lloras? Le dije, porque no pensé que fuera tan pronto lo que tú decías. Yo pensaba que era por ahí en 10, 15 años. Pero me decía, luego no decías, luego no lo predicabas, que estábamos a puertas del apocalipsis, que estábamos a un pelo del apocalipsis. Ya estamos entrando de lleno en el apocalipsis y en el 2020 nadie creía, ni la misma iglesia, ni los mismos pastores, nadie creía. En marzo del 2020 vi en sueños al Señor Jesucristo llorando a los pies del Padre, diciéndole, ten piedad, ten misericordia. Detén lo que tiene, ten piedad, ten misericordia, Padre, y detén lo que viene. Detén tus juicios, detén tu destrucción. Pero veía que el Padre no contestaba nada. En el 2017 escuché ángeles que decían, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. En el 2018 me decía el Padre, yo ya lo di todo, hasta a mi hijo. Luego habló el Hijo y dijo, yo ya lo di todo, hasta mi sangre. Y luego dijo el Padre, la tierra entera será sacudida con terremotos y los mares van a rugir de tsunamis. No resisto más el pecado. No resisto más la maldad, la iniquidad. Son más los que se están perdiendo que los que están enderezando la vida. Son más los que están arrastrando a los demás al mal, al pecado, a la perversión, a la abominación, a las cosas que yo más abomino, que los que me están buscando, que los que me están clamando, que los que están suplicando, que los que están luchando por enderezar sus caminos. Son más, son más. En el 2015 o 16 me daba la palabra de Zacarías de la mujer en el Efa y al finalizar el año, como en septiembre, octubre, dijo, la maldad ha sido desatada sobre la tierra, la maldad de Babilonia, de la tierra de Sinar. Y efectivamente se empezó a ver la maldad y se empezó a ver la cantidad de matanzas en el viejo continente, porque ya la maldad había sido desatada de la tierra de Sinar. Amigos, estamos llegando a los tiempos más dolorosos. En el 2022 me decía, la peste que viene es peor, va a matar 3 veces más gente. Y me decía, van a arrojar a sus muertos a las calles, porque no va a haber quien se los recoja en medio de la mortandad.
Tirados quedarán sus muertos en las calles, por su maldad, por su iniquidad, por su pecado, porque han querido desconocer mis leyes, mis estatutos, mis decretos, los cuales yo les había dicho que el que los practicara, el que los guardara, viviría. Pero no quisieron obedecerme. Levantaron leyes en contra de mi palabra. Hicieron lo que quisieron. Aún los que se autonombraron representantes míos que accedieron a puestos en el gobierno, se olvidaron, se prestaron a leyes que no apruebo y hicieron lo que quisieron. Por eso a muchos los quité y los otros siguen ahí porque es que hace rato que ya no son míos. Oh Señor, ten piedad y ten misericordia. Tú eres grande, eres santo, eres majestuoso y maravilloso. Ten misericordia. Sosténnos, Señor, en medio de las cosas tan terribles que vienen para el año 2024. Año de sorpresas, año del de repente de la ira y de la destrucción. Año en que el Señor ya no soportará más el pecado, porque el derramamiento de sangre inocente sobre las ciudades, pueblos, países y continentes es mucho. El Padre decía, a cualquiera que está en la cárcel se le dio un juicio y muchas veces se le halló culpable porque también hay inocentes en las cárceles, pero generalmente tenían una sentencia porque en su pecado, en su falta fueron culpables, pero han matado a mis inocentes y han levantado leyes en contra de ellos, sabiendo que yo los hacía venir a este mundo. Sabiendo que en mí tenían un propósito, sabiendo que desde el mismo momento en que son concebidos ya tienen vida porque yo se la he dado, pero los destruyeron inmisericordiamente porque aman más sus caminos, aman más su pecado que la vida. Yo les decía, buscadme y viviréis. Pero no quisieron escucharme. Los llamé de día y de noche, pero no quisieron. Les dije, el tiempo se acaba, y ellos decían, no, todavía tengo más tiempo de pecar. Y siguieron en sus idolatrías, en la idolatría de sus borracheras, en la idolatría de sus perversiones sexuales, en la idolatría de su droga, en la idolatría de su adulterio, de su fornicación, dándole al cuerpo el que es contra natura y encendiéndose hombres con hombres en lo que a mí me desagrada. Iglesia, ha llegado el tiempo de buscar a Dios en ayuno y en oración. Ha llegado el tiempo de clamar y de suplicar, porque las cosas que vienen son terribles, terribles. El Señor dice, ya no lo soporto más. Escogieron hacer el mal, entregaré la tierra al príncipe de la maldad. Entregaré la tierra porque prefirieron obedecerlo a él que cumplirme a mí. Se fueron, me conocieron, sabía que yo era el Dios de su salvación, el Dios que les daba reposo, dejaron las aguas mansas. Y se fueron a buscar lo que me desagrada. Me han dejado, ha dicho el Señor desde hace como 3 años. Me han dejado, se olvidaron de mí. Yo era el que había dado a mi hijo por sus pecados. Han pisoteado la sangre de Cristo. ¿Con qué otra sangre van a ser limpiados? ¿Con qué otra sangre quieren ser limpiados si ya han pisoteado la sangre de Cristo? Ya no hay otra sangre con la cual ser limpiados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh iglesia, arrepiéntete. Busca a Dios, entra en ayuno, entra en comunión. Métete en ayuno donde mueren las obras de la carne. Camina en el Espíritu porque el tiempo ha llegado. Hasta los cristianos van a llorar la muerte de sus familiares.
Desde hace 2 años viene Dios diciendo Herodes y la matanza de los niños, Herodes y la matanza de los niños. A principios del año 2023 tuve un sueño en donde tenía un niño en los brazos y el niño se ahogaba y yo lo sacudía y lo sacudía tratando de que tomara aire hasta que finalmente silbó y expiró en mis brazos. Y me decía el Señor, mis niños se mueren. Mis niños se mueren y me los llevo porque la atrocidad que han hecho con ellos, la abominación que han hecho con ellos, no la permitiré. Me llevaré los niños, me llevaré los niños. Porque cuando uno lee la Biblia era un honor tener un hijo. Era quitarse la vergüenza de la esterilidad. Era el mayor regalo que Dios podía traer. Pero con el paso del tiempo y ahora en el Nuevo Testamento y en el año y después de 1900 se convirtió en una vergüenza tener hijos. Cuando Él dijo, cosa de estima es el fruto del vientre. Él lo estima, Él nos formó, es nuestro hacedor, el que nos cuajó en el vientre de nuestra madre. Cualquier persona tiene propósito en Él. Nada se pierde cuando llegamos a sus pies. Él siempre tiene palabras de esperanza, de consuelo, de restauración, palabras de libertad, de sanidad, promesas que le daban sentido a cualquier persona para que pudiera vivir descansando en sus brazos. Pero prefirieron olvidarse de todo el amor que tenía nuestro Señor. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo como nadie es capaz de darlo. Hoy vemos a los niños abandonados, tirados por sus padres, desechados, sabiendo que son los niños del Padre Celestial. En otro sueño veía que había ya escasez, que había necesidad, y todos los grandes se reunían, repartían lo que conseguían entre todos, pero había un niñito como de 2 o 3 años, como de 2 añitos, sucio, con los pañales sucios, descalzo, descuidado, sin bañar, sin atención, y todos comían, pero nadie se acordaba de darle al niño. Y decía el Padre Celestial, mis niños se mueren porque a ellos no les interesa darles de comer, no les interesa, consiguen para ellos, pero se olvidan de mis niños, son mis niños, son sin pecado, yo los mandé, tenían propósito en mí y los están dejando morir, los están despachando. Los están despachando desde la misma ciencia médica. Desde el momento en que nacen, ya los tienen señalados y marcados. Oh Señor, cuánto dolor tiene tu alma, porque la maldad es mucha y cada vez más y más muerte de inocentes. Cada vez más y más se aprueban leyes en contra de tu palabra sin ningún miramiento. Vale más la vida de un perro que la de un ser humano. A sus perros los visten, les cortan las uñas, los llevan a peluquería, los bañan, les compran ropa. Y los pobres y los niños se mueren de hambre. Son muchos los que están viviendo en necesidad, mientras los que tienen abundancia no se acuerdan, porque tienen la conciencia cauterizada y el corazón endurecido. Oh iglesia, el tiempo se acaba, Volveos a la reprensión, el tiempo se acaba. Empezó lo peor y la iglesia dormida. La iglesia en sus pecados, en sus deleites, en los deseos de su carne, en los deseos de sus ojos y la vanagloria, la falsedad de la vida.
Dice el Padre que se has levantado una generación maligna y perversa, una generación que ni siquiera respeta a sus padres. Es el tiempo en que estamos viendo al matricida, al parricida, en donde están matando a sus padres totalmente poseídos en su cerebro por el maligno. Y dice el Señor, es tanto el pecado de todos que no lo toleraré más. No lo tolero más. Hemos entrado ya en la recta final. Terremotos, tsunamis, hambruna, persecución, enfermedades, pestes, más lo que están mandando los hombres para despachar más rápido a la gente. Lluvias, avionetas, aviones y helicópteros dispersando cantidades de sustancias que está respirando la gente. Aguas contaminadas, alimentos envenenados, medicamentos podridos que en vez de alentar, despachan. Matasanos que ya no les interesa la vida del ser humano porque les pagan por cada persona que despachan. Y el ser humano todavía sigue creyendo en los matasanos. Sabíamos que los jueces se habían torcido, que los fiscales se habían torcido. Sabíamos que los políticos se habían torcido. Pero hasta el 2020 muy pocos sabían que los matasanos se habían torcido y que hasta los pastores se habían torcido. No les interesó advertir a la gente. No se la pongan. Si ellos hubieran sido unánimes advirtiendo, les aseguro que hasta los no creyentes hubieran escuchado y se hubieran abstenido. Pero hoy estamos